A ti atribuimos la gloria, glorifica el nombre del Rey. A ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor, alábalo con tu corazón. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Una vez más, dile: a ti atribuimos, Señor, a ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos, sí, Señor, la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Dile: santo al Señor, santo es el Señor. Santo es el Señor. Aleluya. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos acercarnos a tu presencia, Señor, y adorar e interceder, Señor, por las almas. Aleluya. Esta noche queremos continuar con el estudio de la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 2. Hoy nos toca el capítulo 2, aunque voy a tomar un tiempo de unos versículos todavía del capítulo 1, y voy a pedirle que mantenga su Biblia abierta, por favor, en la segunda carta a los Corintios. Por favor, acompáñenme, vamos a leer allí del versículo 12 del capítulo 1, vamos a leer hasta el versículo 11 del capítulo 2. Lo vamos a ir haciendo conforme se vaya dando la oportunidad. Queremos aprovechar el tiempo al máximo y espero que usted no se desconecte. Este tiempo es importantísimo, es recibir la palabra, es alimentarse con la palabra, es doctrinar a la iglesia para que se afiance cada vez más su fe en el Señor. Y así que quiero introducirme en este estudio recordándoles a ustedes algo que leyéramos la semana pasada sobre el capítulo 1, y es que los falsos maestros criticaron a Pablo por cambiar sus planes de visitar a Corinto. Ustedes se dieron cuenta, Pablo tenía una promesa de ir a visitar a Corinto, pero a la iglesia de Corinto, pero después cambiaron los planes y la gente, los fariseos, la gente, algunos miembros de las congregaciones criticaron al apóstol Pablo y dijeron no es digno de confianza. Así que ellos en el capítulo 1, versículo 15 al 16, vimos que Pablo había pensado navegar de Éfeso a Corinto y luego pasar por... esa fue la primera ocasión, y luego cambió los planes y se fue primero a Macedonia, pero después iba a ir más tarde a Corinto. Bajo esa situación, bajo ese ambiente de contrariedad,
Pablo es atacado y sus decisiones son juzgadas mal por algunos creyentes, porque dijeron, lo que ellos enfatizaban era que Pablo, el apóstol Pablo, no era digno de confianza porque cambiaba la palabra. Dicho en el buen chapín, dicho es, ese hombre no tiene palabra, así que no es digno de confiar. Pero en ese ambiente Pablo se propone llegar al corazón de la iglesia en Corinto a través de esa carta, y no solamente animarlos, pero también exhortarles y buscar la conciliación, no entre él y ellos, porque Pablo no daba un paso si el Espíritu Santo no lo guiaba. Y si el Espíritu Santo le decía, aquí te detienes, Pablo se detenía. Si el Espíritu Santo le decía, puedes avanzar, Pablo avanzaba. Así que no le preocupaba tanto la situación de la crítica contra él, sino la división que se estaba causando entre los que estaban a favor de él y la gente que lo estaba criticando. Quiero invitarle entonces a que hagamos una pequeña oración para pedirle al Señor que nos dé un espíritu de entendimiento de su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te ruego, Dios amado, que tú uses mi voz, uses este medio tan valioso, tan importante, Señor. Probablemente los pastores no habíamos valorado tanto este medio como ahora, Señor amado, que se ha hecho una necesidad, que se ha hecho también, Señor, la mejor manera de acercarnos a la iglesia, Señor. Te pido, Dios, que nos des entendimiento de tu palabra y que podamos crecer en ella. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor amado. Así que entonces los críticos de Pablo en Corinto buscaron razones para acusarlo. Entre los críticos de Pablo, solo para que usted tenga una idea de lo que ocurría en aquel tiempo, ocurre también en este tiempo. La gente que critica es la que tiene menos crédito para hacerlo, menos condición moral para hacerlo. Y aquí, en el caso de Pablo, estaba, por ejemplo, el hombre que vivía con la esposa de su padre, es decir, el caso de 1 Corintios 5, 1 al 18. También habían falsos maestros, también habían falsos apóstoles, también habían cristianos carnales como los hay hoy, también habían falsos apóstoles como los hay hoy, pero también Pablo dijo que también habían personas que aparentaban ser muy nobles y muy buenos creyentes, pero realmente no lo eran. Dios conocía sus corazones. Así que los críticos de Pablo carecían de madurez, carecían de discernimiento espiritual. Eran como algunos creyentes de hoy que critican a los líderes de las iglesias, critican a los pastores, critican a los directivos, critican a todo mundo, pero ellos no hacen lo que el Señor demanda de ellos como creyentes, y es orar por los que los presiden en el Señor, por ejemplo, apoyarlos en cuanto a los planes de evangelización, a los planes de expansión de la palabra. Casi siempre ha existido todo tipo de personas, pero Pablo aquí lo que él más denota en este pueblo que se había hecho contra él, es que este pueblo era un pueblo inmaduro y que no tenía discernimiento. Así que Pablo, este gran apóstol, demuestra madurez a la forma que él va a llevar la situación. Este gran apóstol se preocupaba más por su relación con los creyentes en Corinto, con los convertidos al Señor, que por aquellos que teniendo una posición de liderazgo iban en contra de su ministerio. Y aquí el capítulo 2 de Corintios empieza a dar como una luz, un inicio, es como un estartazo a la defensa que Pablo presenta más adelante acerca de su ministerio. Entonces, quiero invitarlo para que en esta ocasión estudiemos 6 principales
maneras de relacionarnos con las personas, 6 principios sobre las relaciones que se dan en el contexto del cambio de planes que hizo Pablo. Esto es lo que quisiera que usted vaya conmigo. Pablo se encuentra bajo una presión como la que ninguno de nosotros como pastores o como líderes quisiéramos vivir. Él se encuentra bajo esa presión porque ha cambiado los planes y eso hace que mucha gente empiece a hablar mal de él. Le pregunto esta noche, ¿alguna vez ha tenido que cambiar sus planes en familia y alcanzó a oír a su hijo decir, mi papá no tiene palabra? O si es mamá, mi mamá no le crean porque ella siempre miente. Esa presión, esas actitudes a veces hacen perder el control, perder el dominio de la situación. Pero el apóstol Pablo nos va a enseñar en esta carta 6 principios sobre las relaciones. Y el primero que nos enseña es el principio de vivir con una conciencia limpia. El principio de ser santo. Número 1, viva con una conciencia limpia, sea santo y sea sincero también. Segunda Corintios 1 y versículo 12 dice la palabra del Señor, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. La primera enseñanza que nos da es, bueno, viva con una conciencia limpia, sea santo y sea sincero. Pero no esa sinceridad que algunos tienen la osadía de decir, es que a mí me gusta ser directo, es que a mí me gusta decir las cosas en la cara. No. No se trata de una actitud soberbia, no se trata de una actitud insensata, porque algunos pasan de ser sinceros a ser groseros. Y esa actitud no la tenía el apóstol Pablo. Ese no es el principio que él está enseñando acá. Él escribe, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad, y ahí está el complemento, sencillos pero sinceros. Podemos decir la verdad, podemos ser sinceros, podemos ser directos como algunos se expresan, pero a la vez ser sencillos, ser nobles. Vivir con una conciencia limpia significa vivir una vida de integridad, vivir una vida de santidad. Y para los creyentes, vivir con una conciencia limpia puede incluir por lo menos 3 o 4 cosas que le comparto. Primero, vivir con una conciencia limpia incluye ser honrado, decir la verdad y nunca engañar a la gente. Segundo, vivir con una conciencia limpia incluye pagar nuestras cuentas, ser buenos administradores y cumplir nuestras promesas. Otro aspecto que tiene que ver con tener limpia la conciencia es serles fieles a nuestras familias, ser fiel a la esposa, ser fiel a los hijos, ser fiel a la familia, ser fiel a la iglesia, pero sobre todo ser fiel al Señor. Ser fiel también al estudio de la palabra, leer la Biblia, orar, buscar al Señor. Eso implica también, eso describe a una persona sincera, a una persona que tiene su conciencia limpia. ¿Qué implica también? Es serle fiel a Dios en las oraciones, es serle fiel a Dios en la devoción a Él en todo cuanto Él pide de nosotros y todo cuanto nosotros le hemos prometido al Señor. Ser sincero entonces no implica tener una actitud desproporcionada de arrogancia o de decir las cosas a manera de insulto o a manera de descrédito a las personas o a manera de humillación a las personas. Eso no es ser directo.
el apóstol Pablo nos está invitando a que antes de que nosotros nos pongamos en esa posición de ser directos, es que yo soy directo, tener que decir, tengo la conciencia limpia, tengo una buena conciencia, antes de decir yo soy directo, decir yo soy sincero, pero estoy siendo sincero conmigo mismo, estoy siendo directo conmigo mismo. Esas son preguntas que tendríamos que hacernos para poder entonces después ser sinceros con los demás. El segundo principio es sobre las relaciones, es sea sensible al espíritu, sea flexible. 2 Corintios 1, 15 al 17 y del 23 al versículo 3 del capítulo 2. Pablo tenía plena confianza de que los corintios lo comprenderían y confiarían en él más y más. De hecho, hermano, hay muchos de nosotros como pastores, como siervos de Dios, que confiamos en que la gente nos va a entender, nos va a comprender. De alguna manera hubo un cambio, hermanos. Hacemos cambios en los planes, por supuesto, tratamos de que eso no ocurra y nunca, y si ocurre que no sea con mucha frecuencia, pero a veces tenemos que hacerlo y cuando lo hacemos, entonces confiamos en que la congregación, en que los hermanos van a ser comprensibles. Igual el apóstol Pablo se encuentra en esta condición y nos invita a ser sensibles al Espíritu y a ser flexibles también. Vean lo que dice en 2 Corintios 1:14, dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dejemos por ahí un momento la lectura y pensemos en esto. Pablo está diciéndole a la gente, seamos sensibles al Espíritu. Yo puedo hacer un plan en mi sabiduría humana o en mis conceptos humanos o en mis capacidades o basado en mis experiencias, como aquellos que tienen la experiencia, por ejemplo, de saber cómo va a estar el día de mañana, por ejemplo, para hacer tal o cual negocio, que siguen más o menos el proceso o el comportamiento de la situación económica en el mundo y que pueden decir inclusive mañana no hagan negocios porque mañana esto viene para abajo y sus negocios no van a estar bien. Puede que alguien llegue a tener tanta sabiduría y tanta experiencia y basar sus decisiones en esto. Pero el apóstol Pablo hoy en día nos está diciendo a la iglesia que aunque nosotros tenemos experiencia, que aunque tenemos conocimiento, nunca debemos de poner eso, sobreponerlo sobre el sí y sobre el amén que es en Cristo Jesús, porque en Él está arraigada nuestra fe y su perfecta voluntad se da en el creyente. Así que Pablo cambió sus planes porque las circunstancias cambiaron. Como muchos de nosotros ahora. Jamás planeé yo hacer un programa para transmitirlo por internet. Estaba todo programado, para tal fecha vamos a hacer tal actividad, para tal día tenemos culto de tal ministerio, para tal día vamos a invitar a tal predicador. Teníamos todo un plan, pero las circunstancias cambiaron y
Y nadie puede decir, oh, el pastor no tiene palabra, el pastor no cumple con sus planes. ¿Por qué? Porque si las circunstancias cambian, Dios tiene un plan perfecto para que esas circunstancias no apaguen nuestro gozo y sigamos adelante sirviéndole al Señor. Lo mismo le pasó al apóstol Pablo. Las circunstancias cambiaron y el plan no se hizo conforme el deseo del corazón de Pablo, sino conforme el sí y el amén del Señor Jesús. Ahora bien, pasemos al tercer principio, el principio sobre las relaciones. Enfatice lo positivo, enfóquese en lo bueno, enfóquese en lo que es productivo, en lo que es edificante para su vida y para la vida de los demás. Segunda Corintios 1:18 dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Hasta el versículo 22 leamos, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Cuando Pablo cambió el tiempo de su visita, sus enemigos dijeron que la gente no podía creer la palabra de Pablo ni de su evangelio. Pablo entonces respondió diciendo que tanto su palabra como su evangelio eran confiables, porque no venían de él, sino venían de Cristo. Note, amado hermano, que en 2 Corintios 1:20 Pablo pone el énfasis en Cristo, porque en Dios cumple todas sus promesas para nosotros. Ahí se enfocó. Cualquiera de nosotros pudo haberse enfocado en la discusión, en la aclaración, en ¿cómo les explico? En las explicaciones. Pero Pablo no se preocupa de eso. Pablo se enfoca en que es en Dios que nos movemos, en Dios que somos, en Dios que vivimos, es en Él. Cualquiera de nosotros puede detenerse demasiado tiempo en aclarar. Escuché una vez a alguien, a un escritor decir estas palabras, una frase bien sencilla que nos deja mucho entendimiento, y es: no aclares que oscurece. Y es que cuando aclaramos, tratamos de aclararle a la gente alguna situación que no estaba en nuestras manos o que perdimos el control, mientras más aclaramos, más nos hundimos en el problema. No se enfoque en lo negativo, no se enfoque en lo que no es edificante, enfóquese más bien en lo positivo que puede haber en la circunstancia por la que esté pasando. Principio 4 sobre las relaciones. Tenga un amor equilibrado que sea estricto, pero que también sea tierno. Ahora Pablo nos va a llevar a una situación de iglesia. Y si acaso alguna persona no es convertida al Señor, todavía no ha aceptado a Cristo Jesús, pero está oyendo este programa, lo está viendo también, quiero explicarle algo. Las iglesias, como es un conglomerado de personas de distinta raza, de distinta cultura, de distinto modo de pensar, casi siempre hay algunas situaciones en las que tenemos que llegar a un punto donde todos estamos de acuerdo. Gracias al Espíritu Santo que nos guía siempre para que en las iglesias, aunque seamos muy diversas, podamos siempre estar de acuerdo. ¿Quién hace ese milagro? Es el poder del Espíritu Santo que nos equilibra. Pero casi siempre también hay situaciones donde si alguien cometió una falta, si alguien cometió un pecado, tenemos la iglesia una responsabilidad sobre esa persona. Y es a eso donde Pablo nos lleva. Capítulo 2 y versículo 4 dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. El apóstol Pablo nos enseña que a veces
el amor debe ser estricto. El amor bíblico confronta las faltas de aquellas personas a quienes amamos. Dice en Mateo capítulo 18, versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. En Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina, es un amor estricto. En Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y ese temprano no quiere decir que a las 4 de la mañana usted va a empezar a regañar a sus hijos o a darles cincho, como decimos acá en Guatemala. No, temprano habla de edad, temprano en su edad, cuando está en formación, cuando está pequeño y ese muchacho llega a entender finalmente que la corrección es por amor. De manera que el amor debe ser estricto, lo suficiente como para decir la verdad a la persona a que se está corrigiendo o a quien se está tratando de encarrilar en lo correcto. Pero el amor también debe ser tierno. Cuando Pablo hablaba de asuntos difíciles, habían lágrimas, lo acabamos de leer en el pasaje. Él lloraba, habían lágrimas en su rostro, no solamente su voz se quebraba, pero no podía dejar de ser estricto en cuanto a las medidas que había que tomar como iglesia. Él dice que cuando le escribió a los corintios sobre el pecado sexual en el capítulo 5 de 1 Corintios, que era aborrecible y que se estaba dando dentro de la iglesia, él lloró. Cuando el apóstol Pablo pide oración a la iglesia porque por causa de los fariseos el evangelio no ha avanzado como debía avanzar, también al pedir por los fariseos, alguien podría pensar está pidiendo contra los fariseos y no está más bien llorando. Dice la palabra del Señor que con lágrimas en sus ojos él pedía que oraran también por los fariseos. El amor de Pablo era estricto, pero a la vez era tierno. Así es el amor bíblico, hermanos. El amor bíblico es estricto, pero también es tierno. Principio número 5 sobre las relaciones. Cuando la disciplina sea necesaria, úsela para restaurar, no para lastimar. 2 Corintios 2, versículos 6 al 9 dice la palabra, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así que la disciplina duele y causa tristeza, pero este no es un propósito. El propósito de la disciplina no es ver la tristeza de quien la recibe, ni el dolor de quien la recibe, sino el propósito de la disciplina es la restauración. Pablo advierte a la iglesia y le dice que la disciplina severa ahoga a la persona, como las aguas del Mar Rojo ahogaron a los egipcios, lo explica en Hebreos 11:29. De esa manera la disciplina no va a rendir ningún efecto de restauración en la persona. Pablo está exhortándolos a perdonar, y ese es el sexto principio sobre las relaciones. Esté pronto a perdonar. Hasta el versículo 11 leímos que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia: si bien es cierto, la persona pecó, la persona puso en vituperio el evangelio de Jesucristo, también era tiempo para amar a esa persona, para perdonar a esa persona y restaurar a esa persona. Algunos están prontos a disciplinar, pero están muy lejos de perdonar.
Siempre están listos para lanzar la primera piedra, pero nunca para ayudar a la persona a levantarse después de una caída. En 2 Corintios 2 nos da por lo menos estas razones por las cuales debemos perdonar. Primero, dice que debemos perdonar por el bien del que ha hecho mal. Pablo dice así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Si alguno de ustedes que me escucha en esta noche ha sido disciplinado alguna vez, sabrá que causa una tristeza y un profundo dolor el ser disciplinado. Pero para el Señor causa todavía más tristeza y profundo dolor la falta de amor de quien disciplina. De manera que el apóstol Pablo está exhortando de esta manera, a que debemos de ser perdonadores. La segunda razón por la que debemos perdonar es para pasar la prueba de obediencia a Jesús. Pablo les escribe para ver si ustedes son obedientes en todo, porque primero les dijo, pónganle disciplina al que tal hizo. Y la iglesia dice, está bien, vamos a ponerle disciplina. Y le pusieron disciplina. Pero ahora Pablo les escribe y dice, ahora perdónenlo. Y entonces la gente empieza a hacer gestos, no, porque quién sabe si ya se restauró, no, porque... y tantas cosas que pudieron haber dicho contra la persona y no perdonarla. Pero ahora Pablo los pone en esta situación. Si solamente fueron obedientes para disciplinarlo, entonces no tenían el amor de Cristo en sus vidas. Pero si ahora ellos entran en obediencia y lo perdonan, entonces su obediencia es completa, dice el apóstol Pablo. De manera que los envuelve en esta doctrina tan poderosa y tan completa que también a nosotros llega de esta manera a enseñarnos también a que debemos perdonar, debemos disciplinar si estamos en una autoridad, pero también debemos perdonar. Y lo tercero, y esto es muy serio, hermano, lo que Pablo dice es que debemos de perdonar para que Satanás no gane ninguna ventaja sobre nosotros. Pablo escribió para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Usted y yo no ignoramos las maquinaciones de Satanás. ¿Acaso no él quiere dividir la iglesia para destruirla, para desaparecerla? Pero por el contrario, si amamos y si perdonamos, el Señor nos ha de bendecir y nos ha de prosperar. En las batallas de antes, quiero terminar con eso, en las batallas de antes, no sé si actualmente lo harán todavía, pero a los soldados que resultaban heridos, los médicos los examinaban y ellos podían determinar quién recibía la ayuda y quién no la recibía. Entonces los médicos examinaban a los soldados heridos de la guerra y pasaban y tenían una forma de decidir a quién podían ayudar, a quién no, debido a la escasez de recursos médicos que tenían, medicina, todo lo que ellos necesitaban para auxiliar. Entonces etiquetaban a los soldados heridos. Al soldado que le ponían un color rojo, eso quería decir, este ya no tiene cómo salvarse, se va a morir de todas maneras, no lo atiendan. Esa era la etiqueta, no lo atiendan. Al soldado que estaba mal herido, pero todavía había alguna esperanza, le ponían una etiqueta amarilla, y esa etiqueta amarilla quería decir, bueno, aunque puede recuperarse este soldado, habrá que quitarle una pierna o habrá que amputarle. Así que el trato es medio, probablemente muera. Pero los que sí tenían bastante posibilidad de sobrevivir, los etiquetaban con un color verde. De manera que ya el soldado sabía cuando le ponían su color cómo o cuál era su situación. En una ocasión un soldado fue etiquetado con una etiqueta roja y entonces el médico dijo no lo atiendan porque él va a morir.
Entonces una enfermera se acercó a él para darle aliento, para conversar con él un poco y así aplacar un poquito su angustia. Y mientras conversaban se dio cuenta que esta persona era una persona muy cercana al lugar donde ella también vivía, o sea, venían los dos del mismo lugar. Eso hizo empatía y ella hizo algo que no había hecho nunca, y a ese soldado que tenía una etiqueta roja vino y le puso una etiqueta verde. Inmediatamente cuando lo encontraron con etiqueta verde, lo subieron al helicóptero, lo llevaron a un hospital y después de algunos meses aquel soldado se recuperó. En su recuperación, aunque perdió una pierna, le amputaron una pierna, ese soldado conoció a una de las enfermeras que le había atendido en aquel hospital. Se casó, hizo su vida y prosperó, gracias a que una enfermera lo vio con misericordia y tuvo fe de que podía salvarse y le quitó la etiqueta roja y le puso la etiqueta verde. ¿Cuántos de nosotros hoy en día etiquetamos a una persona porque falló, porque no le fue fiel al Señor? ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos etiquetado a alguien y decir, no, ese ya no tiene solución, ya no tiene esperanza? Y le ponemos una etiqueta roja y decimos, de todas maneras va a morir. Hoy el Señor nos está indicando, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos está diciendo, amen, sean misericordiosos, perdonen, no juzguen, no etiqueten. Nadie puede decir quién tiene esperanza y quién no, sino solo el Señor. Pero en Cristo Jesús, Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Nosotros también en algún momento hemos sido infieles, y qué pena cuando el mundo te etiqueta, cuando te ponen una etiqueta roja y nadie da un centavo por ti y nadie te da esperanzas de vida, pero viene el Espíritu Santo y te cambia la etiqueta y te pone una etiqueta verde y dice, hay esperanza para todo el que se arrepiente. La iglesia hoy día está llamada a etiquetar a los perdidos, o aquel hermano que falló en la iglesia, ya quítale esa etiqueta roja. Él tiene esperanza, él se puede levantar. Señor, ayúdanos a amar como tú amas, Señor. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme.